Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Kobayas Gamer. Hoy os traigo un vídeo de Nintendo Switch 2 que la tenemos por aquí y os voy a enseñar a cómo transferir vuestra isla del Animal Crossing de la Nintendo Switch normal o la OLED a vuestra nueva Nintendo Switch 2, ¿vale? Os voy a contar tres métodos que hay actualmente para poder hacer esto, así que vamos a hacerlo juntos. Yo todavía no lo he hecho y lo vemos cómo se hace y cuál es el método que mejor se adapta a vosotros. Lo primero de todo es que cuando configuras tu Nintendo Switch 2, ¿vale? Te vas a llegar a esta pantalla, que es para hacer una transferencia entre consolas o continuar sin transferir datos, ¿vale? En este caso, nosotros vamos a iniciar la transferencia entre consolas para poder transferir la isla de Nintendo Switch 1 a la Nintendo Switch 2. Otra cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es que vuestra Nintendo Switch antigua tiene que estar actualizada a la última versión, ¿vale? A la última actualización disponible, porque si no, no os va a dejar hacer la actualización, ¿vale? No os va a dejar hacer la transferencia de datos. Así que vamos a iniciar con iniciar transferencia entre consolas, ¿vale? Aquí, bueno, si tienes la tarjeta, pues esto lo hacéis más tarde si queréis. Y tenéis que iniciar sesión en vuestra cuenta de Nintendo. Vale, una vez que ya hemos iniciado sesión, la daremos a aceptar y seguiremos las instrucciones. Acerca esta consola a la consola de origen para recibir los datos. Así que, en este caso, yo tengo aquí la Switch 1 y la otra la tengo ahí puesta para poder hacer la captura. Así que las vamos a dejar bien juntitas, a ver que no se me caiga. Una vez que ya tengamos todo esto dentro de nuestra Nintendo Switch 1, tenemos que seguir estas instrucciones que salen aquí. Vale, una vez que hemos hecho todos estos pasos que os he comentado, ahora nos vamos a nuestra antigua consola, ¿vale? Y nos vamos a ir a la configuración de consola. En esta parte de aquí nos tenemos que meter en la última parte donde pone consola. Y aquí hacemos scroll y vamos hasta donde pone transferencia a una consola Nintendo Switch 2. Por eso os he comentado que es muy importante que tengáis la consola actualizada, porque si no, este paso no lo vais a poder hacer. Porque si no, este paso no lo vais a poder hacer y no os va a salir esta opción. Le damos a transferir, le decimos seguir, ¿vale? Las dos consolas tienen que estar cerca. Tenéis que tener la Nintendo Switch antigua conectada al dock, ¿vale? Si lo hacéis por un adaptador o si lo hacéis por un cable normal a la corriente, no os va a funcionar. Tiene que ser a través del dock, muy importante. Le damos a aceptar. Asegúrate la consola Switch 2 está cerca. Yo la 2 justamente la tengo aquí, ¿vale? Que ya está lista para iniciar a recibir los datos. Y ahí tenemos la otra que está justo vamos, a esta no la veis, pero está ahí mismo. Le damos a listo. Y entonces aquí ahora detectará todos los programas que puede transferir de una consola a otra, ¿vale? Le damos a seguir. Y aquí vemos todos, ahí vemos que está Animal Crossing New Horizons. Le damos a seguir y ahora está buscando la Nintendo Switch 2. Vale, y una vez que ya hemos hecho eso, veis que ya se han encontrado las dos consolas. Le damos a comenzar a recibir datos y ahora se van a empezar a transferir todos los datos, ¿vale? Muy bien, una vez que ya tengamos toda la transferencia realizada, simplemente le damos a aceptar. Terminamos de hacer la configuración que nos pide, vamos a pulsar el botón Home y aquí ya, bueno, te viene la intro de la Nintendo Switch, porque es lo primero que he hecho, hacer la transferencia de las cosas, y como veis ya me va apareciendo todo lo que yo tenía en la Nintendo Switch antigua, me aparece aquí, pero lo más importante es el Animal Crossing. Le damos aquí a ver más y por aquí tendrá que salir el Animal Crossing. Aquí lo tenemos. Pues una vez que ya lo tengamos todo descargado, ya podremos hacer la vinculación y la sincronización para tener nuestra isla. ¿Quieres jugar como el usuario Kobayas, que es la partida que yo tenía antes? Se van a vincular el usuario actual con los datos de residente. Se han vinculado los datos.
vas a comenzar la partida como cobayas, que es la partida que yo tenía en mi antigua Nintendo Switch. Vamos a ver si todo está correcto y si se ha cargado nuestra isla antigua. Ahora mismo, si nos vamos a nuestra Nintendo Switch antigua, el juego habrá desaparecido de ahí. Bueno, el juego no, digamos tu isla, porque solo puedes tener tu isla en una Nintendo Switch. No puedes tener la misma isla en dos Nintendo Switch, ¿vale? Por lo tanto, si tienes la antigua Nintendo y tienes la nueva, ahora podrás tener dos islas diferentes. Y ya estamos en nuestra isla de Animal Crossing con todos los datos de transferencia realizados. Ahora vamos a ver el método 2. Imaginaros que vais a coger vuestra Nintendo Switch actual y la vais a hacer como en un plan renove y la vais a dar para poder compraros las Nintendo Switch 2. Entonces no vas a poder tener físicamente las dos Nintendos a la vez. ¿Cómo podemos transferir los datos de la Nintendo Switch, o en este caso la isla de mi Nintendo Switch 1 a mi Nintendo Switch 2? Pues lo que tenemos que hacer es, desde nuestra Nintendo Switch antigua, le damos a configuración de consola, ¿vale? Y lo vamos a hacer a través del guardado de la nube. Nos vamos a consola y hacemos scroll hacia abajo del todo, en el que pone transferir a una consola Nintendo Switch 2, ¿vale? Aquí le damos a seguir. Y cuando te dice que tienes que transferir a una Nintendo Switch 2, dice asegúrate que la Nintendo está cerca. Dice no tengo una Nintendo Switch 2, porque todavía no la tienes, porque vas a entregar esta consola para poder comprarte la nueva. Le damos a no tengo una Nintendo Switch 2 y lo que va a hacer Nintendo es hacerte una copia de seguridad en un servidor para que luego tú te lo puedas descargar en la Nintendo Switch. Pero ¿qué es lo que pasa? Que una vez que tú hagas esto, todos los datos que tenías en la Nintendo antigua se van a desaparecer, ¿vale? No va a estar. Es como si digamos que hacer una copia de seguridad y un borrado de datos. Estos datos no estarán disponibles en el servidor para siempre. Tienen una fecha límite que te avisarán, ¿vale? Además aquí te lo ponen, los datos enviados se almacenarán en el servidor y se borrarán de esta consola. Y tienes como una fecha que creo que es como un año más o menos para poder descargártelo. Una vez que ya hayas hecho ese proceso y tengas ya tu Nintendo Switch 2, podrás descargarte los datos del servidor a tu Nintendo Switch 2. Y por último vamos a ver el último método. Imaginaros que no tenéis como yo 1.000.000 de juegos y dices, es que no quiero pasar todos los juegos a la Nintendo Switch 1, a 2. Solo me quiero pasar el Animal Crossing. Pues lo que tenemos que hacer es descargarnos el Animal Crossing, el Island Transfer, que lo llama, que es un programa específico para transferir solamente los datos de guardado de Animal Crossing de la Nintendo Switch 1 a la Nintendo Switch 2. Este programa es totalmente gratuito y te lo tienes que descargar en ambas consolas, ¿vale? Este es el programa que se usaba cuando querías transferir de una consola normal, por ejemplo, a la OLED, o de una consola que ya la tenías un poco vieja a una consola nueva, ¿vale? Entonces el programa es muy fácil de usar. Nos meteríamos con nuestro usuario, ¿vale? Para poder pasar todos los datos de guardado de la Nintendo Switch 1 a la Nintendo Switch 2. Aquí te dice transferencia entre islas. Yo esto ya lo he hecho, ¿vale? Porque me cambié de la normal a la OLED y funciona a la perfección. Este programa sirve para transferir los datos de guardado de Animal Crossing New Horizons, ¿vale? Solo para la isla de Animal Crossing. Puedes utilizarlo para transferir tus datos de guardado del juego de una Nintendo Switch a otra, ¿vale? El proceso de transferencia de datos llevará su tiempo. Si estás jugando en modo portátil, tienes que conectar la consola al adaptador de corriente, porque si no, no te va a dejar hacerlo. Entra como una especie de bucle y no te deja hacerlo, ¿vale? ¿Quieres iniciar el proceso? Le das a continuar, sigues todos los pasos y podrás hacer la transferencia. Una vez que ya tengas luego la Nintendo Switch 2, te descargas el mismo programa y haces la conexión. Es como una conexión igual por cercanía de consolas, pero en vez de transferirte todo, solo te vas a transferir los datos de la Nintendo Switch, ¿vale? Esta consola de origen vale, aquí sigues todo. Es que no lo quiero volver a hacer porque se me va a colapsar con el guardado que ya he hecho, que os enseñé anteriormente. Pero seguir los pasos y podéis hacerlo de estas tres formas.